Me da muchísimo gusto platicar con mi amigo Radko Tichavsky, ahora sí, de música. Hola Radko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, nosotros creíamos, bueno, yo por muchos años de niño y hasta yo creo que la secundaria y la prepa, que la polca era norteña, que era de nosotros, de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, pero no, la polca la trajeron, eh, ¿quién tú? Desde los tiempos de las invasiones o en la revolución. Había varias capas, ¿verdad? Los primeros indicios de polka en México llegaron con Maximiliano, ¿verdad? Maximiliano, cuando trajo su ejército francés, ¿verdad? Tenía una banda de música, una banda militar, y esa era formada básicamente por músicos checos, ¿verdad? Estamos hablando sobre el tiempo cuando los mariachis no tenían trompetas, ¿verdad? Pues el mariachi era una música, digamos, como ensamble posterior a la llegada de los músicos checos en la época de Maximiliano. Luego, después de Maximiliano, bueno, viene Juárez, ¿verdad? Entonces predominó otra música, y luego volvió la música en Porfiriato, ¿verdad? Con Don Porfirio tenía la orientación, digamos, afrancesada, y en aquel tiempo la polka era muy de moda en Francia, en París, ¿verdad? Había gente que ganaba millonadas en aquel tiempo, ¿verdad? Enseñando a bailar la polka. ¿Por qué? Porque la polka, a diferencia de los bailes anteriores, consistía en un abrazo de quien bailaba, ¿verdad? Y entonces era como un atrevimiento, era como romperla, como en un tiempo lo era la lambada, no sé si te acuerdas, Sí, claro. cuando éramos jóvenes y apareció la lambada, era un escándalo de cómo podían bailar tan pegados, por decirlo de alguna manera decente, ¿verdad? Así era Eh, la polca a principios del siglo la XX. polka era así, era un escándalo, ¿verdad? Y era un escándalo, digamos, en la parte de la aristocracia. Luego viene la revolución, ¿verdad? La revolución mexicana, y entonces la polka vuelve a aparecer en forma de la polka revolucionaria, que era muy diferente a la polka porfiriana, tocará en piano en los salones y todo, ¿verdad? Y entonces cambió el vestido, ¿verdad? Las adelitas, ¿verdad? Y los revolucionarios, ¿verdad? Y cómo bailaban, ¿verdad? Y bailaban casi, pues antes de ir a la muerte, ¿verdad? Y se arrojaban y a lo mejor perdían la vida o sea, la vida no valía nada, ¿verdad? Entonces era una polka muy diferente. Y luego la polka empezó a reforzarse con campaña de la cervecería Cuauhtémoc, cuando en los años 60 querían hacer una campaña de promoción, y utilizaban una polka de un compositor checo que se apellida Vejvoda, y se llama Lástima del amor. Aquí la gente de México no la conoce así, la conoce como el barilito, ¿verdad? Y entonces el barilito era un pedazo de esta polka que lo utilizaban en los años 60 para promocionar la cerveza, entonces volvió a reflotar. Y entonces, después, con Andrade, en los años 30, antes de eso, 30, 40, cuando llegó maestro Andrade a Monterrey, empezó a rescatar, digamos, los bailes regionales, y rescató, entre otras cosas, ¿verdad? La polka. La polka no tenía un vestido típico. Entonces Andrade diseñó los primeros vestidos de polka, como lo que conocemos hoy como con folclore norteño, ¿verdad? Y empezó a constituirse primero la polka regiomontana, y luego la polka de Chihuahua, y luego la de Sinaloa, y luego de allá, de acá. Y entonces cada uno le imprimía, digamos, un diferente carácter, ¿verdad? Por ejemplo, la polka de Durango o de Sinaloa parece que están volando, ¿verdad? Parece que un acto acrobático,
¿no? Parece que la muchacha es de goma y que la hacen así como en cualquier forma. Pero ¿verdad? la polka tiene que ver con lo rural, con el campo. Allá en Europa se parece en eso En a lo Europa tradicional mexicano o norteño. En Europa apareció, en la actual República Checa, apareció en los años 1848, que era un año, digamos, de mucha persecución de los movimientos nacionalistas en aquel tiempo en el Imperio Austriaco, ¿verdad? Y entonces había mucha reprimenda, digamos, y los círculos nacionalistas checos empezaron a idear la polka como un baile que representaba, digamos, una especie de rebeldía, como una especie de reafirmación nacional de los checos. ¿Sí? Ha sido como empezó. Entonces empezó de campo, ¿verdad? Y de los nacionalistas, y luego se extendió prácticamente a cualquier estrato social, ¿verdad? Luego de ahí saltó a Rusia, y luego de Rusia a París, y luego de París a Italia, a España, y ahora prácticamente hay pues movimientos de polka a nivel internacional grandes, ¿no? Entonces no llegó la polka por Texas. También en una de las capas llegó de Texas, llegó a reforzar porque había en aquel tiempo, en los 30, había unas ferias de algodón. En aquel tiempo se producía mucho algodón y mexicanos iban a trabajar a Estados Unidos, sí, algodón, y luego participar en la feria, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el mexicano pues, no tenía permitido participar como músico en las bodas de los blancos, de los anglosajones, ¿verdad? Había una época de mucho racismo. Entonces no llegó la polka por Texas. También en una de las capas llegó de Texas, llegó a reforzar porque había en aquel tiempo, en los 30, había unas ferias de algodón. En aquel tiempo se producía mucho algodón y mexicanos iban a trabajar a Estados Unidos, sí, algodón, y luego participar en la feria, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el mexicano pues, no tenía permitido participar como músico en las bodas de los blancos, de los anglosajones, ¿verdad? Había una época de mucho racismo. Y había otra minoría de los alemanes, ¿sí? Y entonces los alemanes dijeron, no, pues está bien, los mexicanos, porque ellos no eran racistas, no les importaba, ¿verdad? Y si les gustaba la música, entonces decía, bueno, pues vamos a meter la música mexicana, pero que toquen el acordeón, porque los alemanes traían el acordeón. Este acordeón no formaba originalmente parte de la polka, ¿verdad? Y entonces ya se quedó pegado el acordeón a la polka y a Texas. Y luego, en la época un candidato presidencial americano que se apellidaba Polk, entonces pues era muy famoso, ¿verdad? Porque era muy tremendo. Y aquí en México había unos seguidores de él que le llamaban los polcos, ¿verdad? Y agarraron la polka otra vez o sea, hay diferentes, cada uno le daba su interpretación, ¿verdad? Como en una boda, ¿verdad? Tú vas a una boda y en el momento del enlace todos lloran, ¿verdad? Pero cada uno llora por cosas diferentes, ¿verdad? Uno llora porque le casaron su novia, ¿verdad? Y otro llora porque no puede soportar al novio, ¿verdad? Otro llora porque se recuerda cuando tuvo que casarse a fuerza porque estaba embarazada, ¿verdad? Entonces cada uno llora por diferentes cosas y todos lloran al mismo momento. Entonces la polka es como una boda, ¿verdad? Donde cada uno llora a su estilo, ¿verdad? De su propia realidad. Ahí va más o menos inserto o se localiza a don Antonio Tanguma. Sí, Tanguma venía a las ferias, sí, él venía y tocaba el acordeón, ¿verdad? Y entonces ahí donde viene, que tocaba el acordeón de botones, ¿verdad? Y luego los acordeones ni son alemanes, ¿verdad?
Los acordeones son de origen, bueno, surgieron, los primeros acordeones modernos surgieron primero de Rusia, ¿verdad? Y en Rusia tampoco es original porque el antiguo acordeón venía de una especie de acordeón más primitivo de China. ¿Sí entiendes? Entonces es como una transculturación, ¿verdad? De una adopción de algo, ¿verdad? Que ni siquiera es de nadie, ¿sí me entiendes? O sea, Viaje enorme. un viaje enorme y quedó aquí en una forma autóctona tan arraigada que si tú le preguntas de quién es la polca, los regiomontanos dicen, no, pues claro, es regiomontana. Es lo único de nosotros. Es lo único que nos caracteriza, ¿verdad? Y sí, es lo único, digamos, es algo característico porque la polca de aquí es muy diferente a la polca de allá. Es más pausada, ¿verdad? Más floja y aquí la polca tiene que levantar el polvo, ¿verdad? Y mientras más al norte, más polvo levanta, ¿verdad? Y de ahí luego Ramón Ayala y El Poder del Norte. Quiero aprovechar a Radko Tichavsky así muy rápido, porque además le gusta mucho la cocina y no sé, a mí también ando cocinando. Danos 3 platillos fáciles de preparar de la cocina checa que podemos hacer en casa. Bueno, aquí este librito tienen recetas, todas son sencillas, ¿verdad? La primera dificultad en las recetas checas es tener los ingredientes. Entonces aquí vienen las recetas hechas a los ingredientes mexicanos. Por eso dice cocina checa al paladar mexicano, ¿sí? Porque la cocina checa para checos es una cosa y cocina checa para paladar mexicano es otra cosa. Entonces pueden preparar, por ejemplo, una cosa simple que es una sopa de ajo. Cuando te lo dije la primera vez dijiste, ¿a poco sopa de ajo? ¿Cómo vas a ver? Va a ser una cosa espantosa. No, se prepara un caldo de pollo, ¿verdad? Se pone un poquito de cebolla refrita, se pone sal, lo normal, ¿verdad? Y bastante ajo. Puede ser una cabeza de ajo machacado, el ajo ahí, se cocina y luego se preparan unos crotones y que se añaden a eso y sale una sopa riquísima, muy rica y muy sana, muy buena para las gripes, muy buena. Y mueren todos los bichos, además. Todos van de salida, ¿verdad? Desde lo que entró, salió y listo, quedas como nuevo. Sopa de ajo. Sopa de ajo, sí. Luego puede ser el vepsoknedlozelo, que es una carne de puerco que aquí se come, pero no mucho, no de esta manera. Se puede hacer un puerco a la miel, ¿verdad? Se pone miel, se embarra toda la carne de miel y se deja dorar en horno. Luego se preparan unas papatas fritas, pero como patata a la mitad, podríamos decir la papita de galeana a la mitad, se deja dorar para que esté así crujiente, ¿verdad? Y luego se le añade un chucrut, ¿verdad? Chucrut lo puedes hacer tú mismo, por ejemplo, lo puedes elaborar de una col cualquiera, la rayas en pedazos chiquitos, después lo pones en una olla, la machacas para que salga el jugo celular, digamos, de la planta, de tal manera que vas a tener una gran cantidad de jugo que exprimiste de la col, le pones sal, lavas una piedra y le pones piedra encima para que la col quede sumergida en su propio jugo y lo dejas ahí una semana. Después de empezar a hacer un olor como acidito, ¿verdad? Puedes ponerle alcarabea para mejorarlo, ¿verdad? O puedes ponerle chile, puedes ponerle lo que quieras y luego así esta col fresca, así sacada, digamos, con su jugo, lo pones al lado de las papas y al lado de la carne de puerco hecha sobre el miel, ¿verdad? Sale riquísimo. Y a la carne con miel le pones un poquito de sal también. Es como un sabor agridulce, ¿verdad? Muy agradable, fantástico. Y puede hacer así como la pierna de puerco, así, ¿verdad? Es una especialidad muy famosa en Praga. Y tomarlo es una experiencia inolvidable. De esto y mucho más en Cocina Checa al Paladar Mexicano. ¿Todavía hay de estos libros? Sí, todavía hay unos pocos y los pueden encontrar aquí en la librería. En librería Motis. Gracias, Radko Tichavsky. Gracias a ti. Se me hizo agua la boca. Si no, eso debes de probarlo, es
fantásticamente rico. Adiós. Nos vemos, chao. Toño Ramos Redillas nos va a hacer unas recomendaciones de libros. Así es que bienvenido, Toño, ¿y qué nos cuentas ahora? Hola, ¿qué tal? Pues miren, el día de hoy quiero recomendarles estos 3 libros que son para niños y jóvenes, además han sido publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y son muy distintos entre sí. Este es un libro tipo álbum, escrito por Lauren Schimmer, que se llama Polisilábicos. Es un texto que juega con la idea de construir poemas a partir de esdrújulas y sobreesdrújulas. Con esto los chicos y las chicas allá en casa podrán aprender como nuevas palabras, pero también podrán disfrutar las bellísimas ilustraciones que ha hecho Víctor para este libro. Además de que cada uno de los poemas es bastante singular y te permite tener tiene un aire como nostálgico este texto. Entonces, Polisilábicos de Lauren Schimmer con ilustraciones de Víctor García Bernal. La verdad es que es un libro que les va a gustar mucho. Léenos uno. Les leo uno. Bueno, dice este. Este se llama Resplandeciente. Cuando la hierba de nieve se viste, tus huellas delatan dónde anduviste, y el sol transforma tan elegante cada superficie en diamante. Es un texto como bonito, ¿no? O este que se llama Centrípedo. Dando vueltas en el vórtice, una revolución que hipnotice. Donde dijo revoltijo, ahora digo vértigo. Entonces por ahí van jugando cada una de los poemas de este libro. La verdad es que es un libro pues muy como coqueto, juguetón y bueno, el trabajo realmente… Polisilábico. Polisilábico, sí. De Lauren Schimmer con ilustraciones de Víctor García Bernal. Otro libro que les quiero recomendar también es este, Exiliados en Siberia. Fíjense que Federico Schaffler es uno de los autores del norte más reconocidos y sobre todo reconocido por su literatura de ciencia ficción, sobre todo de ciencia ficción. Entonces nos parecía importante tenerlo en el catálogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos entregó este libro, que son puros cuentos cortos que tienen que ver con las amenazas de la IA, con las distopías, que tienen que ver con robots, que tienen que ver con todos los elementos pues que ocupan y que trabajan con la ciencia ficción. Son adolescentes que se enfrentan a ciertos problemas, son cuentos también, entonces podrían leerlo con mucha tranquilidad, un cuento un día, un cuento a la otra semana y así llevarse este libro que tiene, pues les digo, esta como cuestión de la ciencia ficción y los elementos que son de este tipo de género y creo que les va a gustar bastante. ¿Es divertido o más de aventuras? Es de aventuras, pero tiene una carga que tiene la ciencia ficción de siempre, que es como ponerte en jaque ante lo que es la humanidad y la civilización y todo eso, ¿no? Los cuentos, por ejemplo, en los cuales hay que rebelarse contra la IA, que ahora mucha gente acepta con tanta facilidad, pues también son un poco escalofriantes. Entonces, es hasta a veces un poco un libro de cuentos de terror. Exiliados en Siberia. En Siberia, de Federico Schaffler, y este pues tiene algunas ilustraciones de… No, este no tiene ilustraciones, este va así, tal cual. Y finalmente, este libro que publicamos ya hace un par de años, Sofía aprende a leer, de Romualdo Gallegos, y con ilustraciones de Jessica Kinich. Este texto es muy bonito porque de alguna forma resume todo lo que hemos estado haciendo en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me refiero a buscar textos que acerquen a los niños y a las niñas a leer. Así que este libro es justo esa aventura, la aventura de una niña que encuentra un libro y que va apropiándose de él, que va mostrándolo y que va pues integrándose a la lectura y todas las aventuras que podría tener. Además, las ilustraciones son muy, muy bonitas. Y al final del texto hay un pequeño como estudio de Romualdo donde habla sobre el valor de la lectura. Entonces, tiene como estas dos como enfoques. Hablar sobre alguien que se aventura en los libros por primera vez y también hablar desde el autor sobre por qué es importante este tipo de libros. Entonces, son 3 libros que yo creo que les pueden gustar bastante, que sin duda les van a emocionar y cada uno los va a confrontar pues con distintos tipos de lector y de lectora que pueden ser los niños y las niñas, es decir, alguien que lee poesía, alguien que lee cuentos de ciencia ficción y alguien que lee un libro álbum sobre cómo volvernos lectores.
Es libro de asistencia de Víctor Munita Fritis. Es un libro de poesía que va muy bien con la ciudad. ¿Por qué? Porque son poemas que tienen que ver con las oficinas de recursos humanos, con la relación entre los empleados en una fábrica. Son poemas que nos hablan del día a día del oficinista, y cuando los publicamos en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos pareció que era fundamental, porque ¿quién pensaría que se puede hacer poemas con los clips, con las fotocopias, con ese empleado o empleada de al lado que no te cae nada bien, pero que tienes que soportar todo el día? Bueno, pues este libro habla muy bien de esos temas, de esos momentos, digamos, que todos en esta ciudad vivimos. El siguiente libro que les quiero recomendar es este volumen de cuentos que se llama Nadie es tan fuerte, de Pablo Calocray. Pablo es un narrador argentino que también está publicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y los cuentos que están aquí son maravillosos. ¿Por qué digo que son maravillosos? Porque en todos, en cuanto empiezas a leerlos, está ocurriendo algo, pero uno sabe que algo peor va a suceder. Hay todo el momento cierta tensión, y además esta tensión se resuelve a veces de maneras bastante sensibles, bastante tiernas, por decirlo de alguna manera. Solamente por decirles, en el primer relato es una pareja que está arreglando su casa, y de pronto la mujer que está embarazada le dice al esposo, que tiene en ese momento pues una gubia y está arreglando cosas de madera, le dice: oye, hace tiempo que no escucho a Pablo. Pablo es el bebé que están esperando. Y entonces eso te agrega un momento de tensión, porque dices: caray, es posible que hayan perdido a este hijo. Y durante el resto del cuento vas viendo cómo crece esa tensión y ese momento como espantoso, esa incertidumbre en él, porque su mujer empieza no solamente a pensar eso, sino que también empieza a caer en una serie como de actitudes confrontativas, y también de ansiedad y de fastidio, y sigue sin escuchar al niño. Y de pronto él, que está contemplando todo esto, y que tú dices, en algún momento esto va a acabar muy mal, el hombre dice: es curioso, pero aunque estaba enfadada e indispuesta y todo lo demás, nunca en mi vida volví a verla tan bella como en ese momento. Y entonces eso rompe toda la tensión, y en ese momento también ella vuelve a escuchar a su bebé, ¿no? Y el cuento termina en ese encuentro. Entonces son cuentos muy, muy bonitos. Hay otro relato que me gusta mucho, que es el del avión de Robotech. Hay una generación en Monterrey que sin duda sabe qué es esa caricatura, y este cuento habla muy bien de ese cambio de la infancia a la adolescencia. Y el tercer libro que les quiero recomendar es esta antología. Producto del 9º Gran Premio de Periodismo Gonzo, un premio que reúne a textos y crónicas sobre personas que hablan de la crónica periodística desde un enfoque no tan más cercano a lo literario, podríamos decir, de alguna manera. Y estos cuentos tienen, o estas crónicas tienen además la particularidad de que son puras crónicas sobre la relación de los hombres y las mujeres, por supuesto, con los perros. Cada una de estas crónicas habla de rescates de animalitos, cada una de estas crónicas habla de violencia contra animales. Yo creo que además el relato ganador de esta convocatoria es espeluznante y es también tierno, porque Sandino Bucio, el narrador o el periodista de esta crónica, habla sobre su madre, pero su madre que se dedica a incinerar perros. Entonces te describe esa ruta, esa vida cotidiana de su madre, yendo a recoger perros a casas, a hospitales, etcétera, cómo hace todo el proceso de la incineración, pero cómo tiene ese amor también para cuidar las cenizas, porque sabe que esas cenizas representan algo para la familia que va a recibirlas, y al mismo tiempo se ve la relación de él con su madre. Entonces, solamente este texto, aunque todos los demás son muy buenos, hay un texto, por ejemplo, de un hombre que antes de caer al alcoholismo, lo último que hace es dejar que su mujer, que lo ha abandonado, se lleve a su perro, pensando que ese perro puede significar la codependencia y el amor que puede seguir teniendo esta chica por él, cosa que evidentemente no es así, pero cada uno de estos relatos te muestra esta naturaleza humana y cómo los animales, los perros, particularmente ellos, cumplen siempre una función del amor, y también una función de la necesidad, y también una función, a veces tristemente, también de la violencia. Así que estos 3 libros se los recomiendo, espero que tengan pronto acceso a ellos, y nos vemos a la próxima.